La rueda imposible de creer. Un misterio que se ha estado gestando durante 300 millones de años te hará replantearte todo lo que creías saber. Era 2008 y un grupo de mineros de carbón en Donetsk, Ucrania, estaba haciendo lo suyo. Estaban minando, cavando profundamente en la corteza terrestre cuando se toparon con algo muy extraño. Era una rueda. Había una rueda atascada en el techo del túnel de la mina. Tampoco era el tipo de rueda de un carrito de compras moderno. La rueda en la mina de carbón se parecía más a una rueda de carreta, pero estaba incrustada profundamente en la roca que tiene 200 millones de años más que cuando se extinguieron los dinosaurios. ¿De dónde salió esta rueda? ¿Es de una antigua pieza de maquinaria de una civilización perdida? ¿Tecnología avanzada? ¿Un camión monstruo prehistórico? Esta aventura épica de hace casi 20 años ha pasado a la historia como uno de los artefactos fuera de lugar más asombrosos jamás encontrados. Fue descubierta a una profundidad vertiginosa de casi 914 metros, pero hay un pequeño giro. Los mineros ucranianos no encontraron la rueda en sí, sino una huella en el techo de arenisca. Lamentablemente no encontraron la rueda entera, por triste que sea decirlo. Era solo la huella, pero esa huella es muy convincente. ¿Y qué más se puede esperar de algo que tiene 300 millones de años? De hecho, la huella era tan intrigante que el subdirector B.B. Kruszelin tomó algunas fotos y las compartió con el capataz Est Kasatkin, que no podía creer lo que veía. El capataz no lo podía creer porque la roca donde se encontró la huella pertenece al período carbonífero, que es como el abuelo de todas las épocas geológicas. Se remonta a hace entre 360 y 300 millones de años, a una época en la que la Tierra era todo pantanos, insectos gigantes y supuestamente no habían seres humanos. Pero si no habían seres humanos, ¿quién hizo la rueda? Los expertos creen que si esta rueda era real, podría haberse quedado atrapada en el barro antiguo y luego fosilizada durante eones a través de un proceso llamado diagénesis. Suena elegante, pero básicamente el barro se convierte en roca y el antiguo artefacto obtiene un legado sólido como una roca. Pero de nuevo, no había humanos hace 300 millones de años. Sin humanos no hay rueda, pero la rueda existe, así que ¿cómo se explica esta extraña paradoja? De hecho, me lo estoy preguntando. ¿Cómo se explica por qué no tengo las respuestas? Desafortunadamente, la rueda nunca fue estudiada. Según el capataz que mencioné antes, S.S. Kasatkin, el propietario de la mina en ese momento estaba más interesado en las ganancias que en los misterios prehistóricos. A pesar de que los mineros rogaban a los científicos que investigaran, la rueda se quedó abandonada cuando la mina cerró en 2009. Ahora, el sitio está inundado y las fascinantes huellas están fuera de alcance. Pero bueno, al menos las fotos todavía existen, ¿no? Como este selfie con uno de los mineros. Este es un verdadero descubrimiento documentado, uno que tengo la sensación de que te sorprenderá durante mucho tiempo. Y ahora, un breve descanso. Pero primero quería agradecerles a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. Extraterrestres, mastodontes y dientes de metal. ¿Es este extraño objeto un artefacto extraterrestre de una nave espacial o un trozo roto de los dientes de metal de una excavadora? Parece algo que debería ser obvio, pero espera. La cuña de Aiud es un misterioso objeto de aluminio que ha llamado la atención desde 1974. Ese fue el año en que los trabajadores de Aiud, Rumania, estaban excavando cuando tropezaron con algo extraño. Junto a unos huesos de mastodonte enterrados a 10.7 metros de profundidad en el suelo arenoso, encontraron un objeto de aluminio con forma de cuña. La pequeña pieza de metal pesa entre 1.8 y 2.2 kilogramos. El objeto fue adquirido por el Museo de Historia de Transilvania. Uno pensaría que un museo así estaría lleno de rarezas de vampiros, pero aparentemente no es así. Guardaron la cuña de aluminio como si fuera un pastel de frutas olvidado que se pone demasiado duro para comer. Luego, en 1995, un editor de una revista rumana sobre ovnis redescubrió el objeto. ¿Por qué un aficionado a los ovnis estaba husmeando en el depósito de un museo? Es otro misterio. Quizás para investigar, o tal vez fue un año lento en cuanto a avistamientos de extraterrestres en Transilvania. Las pruebas científicas demostraron que la cuña está hecha de aluminio, un metal que no se produjo en su forma pura hasta el siglo XIX.
pero se encontró junto a huesos de mastodonte, ¿verdad? La última vez que lo comprobé, los mastodontes se extinguieron mucho antes del siglo XX. La suposición sobre el origen del objeto se situó en algún punto intermedio entre los extraterrestres y los viajeros en el tiempo. La gente se preguntaba si la Tierra no era una parada intergaláctica, como una gasolinera donde una nave extraterrestre perdió un trozo de su casco. ¿De qué otra manera se explica un bloque de aluminio que parece tener decenas de miles de años? Hagamos una pausa en las teorías extrañas por un segundo. Los científicos intervinieron con sus explicaciones aguafiestas, señalando que la cuña se parece sospechosamente a un diente de una pala de excavadora moderna. Los hechos y la fantasía simplemente no pueden llevarse bien. El análisis metalúrgico reveló que la cuña está hecha de duraluminio de la serie 2000, una aleación de aluminio moderna conocida por ser muy resistente al óxido. Ahora bien, aquí hay un dato curioso. El aluminio no produce chispas, lo que lo convierte en un recurso ideal para equipos de minería en entornos combustibles. Rumania tuvo muchas operaciones mineras en los siglos XIX y XX, por lo que la teoría es válida. En cuanto al aspecto antiguo de la cuña, es cortesía del óxido de aluminio, una pátina de rápida formación que puede desarrollar una capa blanca y calcárea en poco tiempo en las condiciones adecuadas. Agrega un poco de suelo salado o ácido y un trozo de metal moderno y de repente parece que ha estado pasando el rato con dinosaurios. Pero entonces, ¿cómo se atascó la cuña de aluminio entre los huesos de un dinosaurio extinto? Decir que el objeto es de una pieza de maquinaria moderna no explica el lugar en el que fue encontrado. De ahí la razón por la que es un artefacto fuera de lugar. Como puedes ver, todavía faltan piezas del rompecabezas. Puede que estés pensando, seguro que alguien lo fechó con carbono, ¿verdad? No, el aluminio no se puede datar con carbono. Buen intento. Sin embargo, me gusta tu forma de pensar. Y si bien hay formas de analizar las pátinas, estas requieren estudios detallados y, ya sabes, acceso real al artefacto que actualmente está desaparecido. Al final, todos los buscadores de la verdad nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Quién enterró la cuña de Ayud? ¿Por qué estaba con los huesos? Pero el misterio es parte de la diversión. Cuéntame lo que piensas en los comentarios. Fósiles humanos de la era de los dinosaurios. ¿Qué opinas sobre un fósil humano tan antiguo que podría haber asistido a un baile de graduación de dinosaurios hace 130 millones de años? En 2016, una llamada telefónica dio inicio a una historia alocada de huesos antiguos, drama científico y más giros que una telenovela. Y adivina qué, te unirás al viaje. Ashley Cowie es un famoso autor de más de 2.000 artículos sobre arqueología y ciencia. En octubre de 2015, él y su equipo de documentales se encontraron escalando las montañas colombianas en camino a la casa del profesor Jaime Gutiérrez Lega. La casa del profesor no era la típica y acogedora escapada a la ladera de una montaña. Este lugar era como Fort Knox, pero con más brillo histórico. El profesor Gutiérrez, el mejor diseñador arquitectónico e industrial de Colombia, recibió a Ashley y a su equipo con los brazos abiertos y un entusiasmo ilimitado por su colección privada de artefactos precolombinos. La casa del profesor era también un tesoro de dioses antiguos, guerreros, urnas funerarias, joyas y herramientas. Era el armario de ensueño de todo aspirante a arqueólogo. En el centro de todo estaba la estrella de nuestra historia. Un fósil. El fósil estaba plagado de conchas marinas, tenía huesos largos y lo que sospechosamente parecían articulaciones de manos humanas. El profesor Gutiérrez lo señaló y dijo, «Son nudillos». Afirmó que el fósil que se exhibía en su casa era el de una mano humana de hace 130 millones de años. El problema es que no existían antepasados humanos conocidos hace 130 millones de años. Los primeros primates que podían considerarse los antepasados más lejanos de los humanos aparecieron en la época en que se extinguieron los dinosaurios, hace unos 66 millones de años. Fue como encontrar un teléfono inteligente en la tumba del rey Tut. ¿Fue esto legítimo o simplemente una broma del Día de los Inocentes? El profesor Gutiérrez dijo que era tan legítimo como puede serlo, aunque no exactamente con esas palabras. El profesor afirmó que él personalmente excavó el fósil en 1999, encontrándolo enclavado en una roca del Cretácico cerca de Bogotá.
Incluso tenía fotos en blanco y negro de la excavación como evidencia, pero cuando se le presionó para que verificara científicamente, la historia del profesor se desplomó. Aparentemente, dos científicos, el Dr. Ken Hovind y el Dr. Carl Baugh, habían examinado el fósil. Si esos nombres no te suenan, te los voy a aclarar. El Dr. Hovind es un creacionista de la Tierra joven que alguna vez dirigió un parque temático cristiano y cumplió condena por delitos relacionados con los impuestos. No es exactamente la fuente más confiable. El Dr. Baugh, por su parte, cree que los humanos y los dinosaurios coexistieron porque, bueno, la Biblia lo dice. Los científicos convencionales no creen que ninguno de ellos sea creíble. A continuación aparecen científicos más reputados. El Dr. Peter Pritchard, el Dr. Peter Malan y el Dr. Walter Joyce estudiaron el fósil y declararon con seguridad que no se trataba de una mano humana, sino de una aleta de tortuga marina. Resulta que las tortugas marinas y los humanos tienen algunas similitudes en la estructura ósea, como el mismo número de falanges en sus dedos, pero ¿cuál es la prueba irrefutable? Las aletas de las tortugas tienen huesos pisiformes circulares y protuberantes, a diferencia de los oblongos de los humanos. Con una sola mirada, los expertos identificaron los huesos de la tortuga y el caso quedó cerrado. Cuando Ashley Cowie compartió estos hallazgos con el profesor Gutiérrez, este se lo tomó con calma. Está convencido de que los expertos están equivocados. Ya sea una mano humana o una aleta de tortuga, este fósil nos recuerda que la historia no es solo una serie de hechos, es un rompecabezas que a menudo le faltan algunas piezas. Un cruce ferroviario prehistórico, un atasco de tráfico antiguo o un rompecabezas cósmico. Este impactante descubrimiento hecho en Malta es genial. Malta es una isla impresionante en el mar Mediterráneo con un hermoso paisaje y un ambiente totalmente relajado. Es el hogar de una serie de líneas paralelas talladas profundamente en piedra caliza sólida que zigzaguean por el terreno como si fueran antiguas vías de tren que se hubieran vuelto locas. Algunos incluso han notado las similitudes entre el diseño de las vías antiguas y Clapham Junction en el Reino Unido. ¿Qué es aún más extraño? Algunas de estas huellas de carros, como las llaman los expertos, simplemente se detienen. Se alejan de los acantilados y van directamente al mar. Si eso no grita misterio, no sé qué lo haría. Entonces, ¿qué pasa con estas huellas? ¿Los antiguos conductores malteses llevaban sus carros fuera de la carretera o estaban dejando atrás algo mucho más complejo? Estas huellas están literalmente fuera de los rieles. Se las puede ver entrecruzando las islas maltesas de Malta y Gozo. Malta es tanto el nombre de la nación como el nombre de su isla principal. Está en dos islas diferentes, lo que en sí mismo es un poco sospechoso. Lo primero que hay que saber es que estos surcos no son solo rasguños superficiales. Algunos alcanzan profundidades de hasta 61 centímetros y se extienden hasta 140 centímetros de distancia. Eso es aproximadamente el ancho de un automóvil moderno, lo cual no es una coincidencia. El hecho de que las huellas coincidan con el ancho de los vehículos modernos apuntan a una civilización antigua que tenía su propia versión de sub-todoterreno. Pero, ¿de qué tan antiguos estamos hablando? Las teorías sobre quién hizo estas huellas son tan variadas como todas sus teorías de conspiración favoritas. Algunos dicen que fueron dejadas por colonos sicilianos alrededor del año 2000 a.C. Otros creen que los fenicios estuvieron involucrados alrededor del siglo VII a.C., es decir, hace 2700 años. Y luego está Graham Hancock, el hombre que ama demasiado un misterio antiguo, dirían algunos. Él afirma que las huellas fueron talladas deliberadamente con herramientas, no desgastadas por ruedas. ¿Podrían estas huellas ser parte de una superautopista de la Edad del Bronce, tal vez? Hay una pieza más del misterio. Algunos surcos conducen directamente al mar, desapareciendo bajo el agua como una autopista prehistórica de la Atlántida. ¿Se construyeron durante una época en la que los niveles del mar eran más bajos? ¿O las antiguas civilizaciones maltesas simplemente tenían una debilidad por los carros anfibios? El arqueólogo Anthony Bonanno sugiere que los surcos podrían estar conectados con los famosos templos megalíticos de Malta, que son más antiguos que las pirámides y Stonehenge. Él cree que estos surcos podrían haber sido utilizados para transportar enormes bloques de piedra a los templos, muy parecido a los posibles métodos de construcción en Stonehenge.
Pero hay un truco, la mayoría de los surcos no comienzan ni terminan en los templos. ¿Qué opinas del gran misterio de Malta? Cuéntame tus teorías en los comentarios. La pista de baile de los dinosaurios en Bolivia. Es hora de averiguar de una vez por todas si los dinosaurios realmente escalaban paredes en la Bolivia prehistórica. El país sudamericano alberga la pared de dinosaurios más increíble que jamás hayas visto. Bienvenidos a Cal Orco, en Bolivia, donde los científicos encontraron huellas de dinosaurios que estaban totalmente fuera de lugar. En lugar de encontrarse en el suelo, se descubrieron en una pared casi vertical. Es poco probable que los dinosaurios practicaran la escalada en roca. Lo que parece una sesión de gimnasio prehistórica del Jurásico es en realidad el resultado de una gimnasia épica en la Tierra. Hace millones de años, lo que ahora es una pared era un lodazal blando junto al lago donde los dinosaurios se pavoneaban. Con el tiempo, la ceniza volcánica preservó sus huellas como los paparazzi de la naturaleza. Luego, los movimientos de las placas tectónicas inclinaron bruscamente este antiguo lecho del lago hasta convertirlo en un acantilado. Pista vertical de dinosaurios al instante. Es una explicación perfectamente lógica para algo que parece una fantasía. En Cal Orco, los paleontólogos han encontrado 5.055 huellas de al menos 15 tipos diferentes de dinosaurios. Eso no es un error. Estoy hablando de Tiranosaurio Rex, Ceratops y Titanosaurios. Y todas sus huellas se encontraron subiendo por una pared vertical. No fueron encontradas por científicos que hurgan con cepillos y palas, sino por trabajadores de Fancesa, la empresa nacional de cemento de Bolivia, en 1985. Adelantándonos a 1994, la minería reveló la extensión completa de la pared, convirtiendo todo el lugar en una mina de oro paleontológica. Está fuera de lugar porque parece que los dinosaurios estaban tratando de hacer impresiones de Spider-Man, pero es solo un truco de la Tierra. Así que si alguna vez estás en Bolivia, asegúrate de ver la pared de dinosaurios. Las huellas tienen alrededor de 68 millones de años. La puerta al paraíso y más allá. En una exuberante isla tropical de Tonga hay una enorme puerta de piedra que podría conducir a otra dimensión. Se destaca como un pulgar dolorido en lo que básicamente es el paraíso. La puerta, o puerta de entrada si lo prefieres, tiene conexiones sospechosas con civilizaciones antiguas. Se llama Ha'amonga Maui. Es un trilito megalítico con un nombre que se traduce como la carga de Maui. Esta estructura no es un proyecto de bricolaje de patio trasero común. Tonga es un país de las maravillas polinesio de casi 200 islas esparcidas en 699.297 kilómetros cuadrados en el Pacífico Sur. Es un pedazo de cielo, pero también remoto y misterioso. Los primeros colonos, el pueblo Lapita, llegaron aquí alrededor del año 1500 a.C. y trajeron consigo su cerámica, su genio para la navegación y su habilidad para elegir las mejores propiedades inmobiliarias. Imagínate ir de una isla a otra sin Google Maps, sin mapas de papel. Eso sí que fue un conocimiento avanzado. La isla de Tongatapu, donde se encuentra esta extraña estructura de piedra, fue el epicentro de la antigua civilización de Tonga. Su capital, Mua, parece sacada de un mito. El Ha'amonga Maui es como el primo tropical y más fresco de Stonehenge, con una altura de unos 5 metros. El trilito está formado por 3 losas de piedra caliza coralina, cada una de las cuales pesa hasta 40 toneladas. Es el peso de un autobús escolar multiplicado por 3. ¿Cómo construyeron esta estructura los Lapita de 40 toneladas? Es simplemente un peso demasiado pesado para que los antiguos isleños lo hubieran podido mover. No tenían exactamente grúas a la mano. Según la leyenda, los semidioses de Maui fueron quienes construyeron la puerta de piedra. ¿Por qué? Porque los mortales comunes y corrientes probablemente se hubieran lastimado la espalda tratando de levantar esas piedras. La historia cuenta que los semidioses de Maui arrastraron los colosos de coral en una canoa gigante hasta la isla y los construyeron. Los historiadores tradicionales tienen una opinión diferente. Dicen que el Ha'amonga Maui fue construido alrededor del año 1200 por el rey Tui Ta Tui como una gran entrada a su complejo real. Algunos incluso dicen que simboliza el amor fraternal entre los hijos del rey. Dulce, pero menos emocionante que los semidioses de Maui transportando rocas. ¿Podrían los isleños polinesios haber movido piedras tan pesadas hace 800 años?
¿O es la puerta de un remanente de tecnología de una civilización perdida? Hay otra posibilidad que podría explicar este enigma. En 1967, el rey Taufa Ahau Tupou IV de Tonga propuso que el Ha'amonga Amaui tenía importancia astronómica. ¿Me estás siguiendo? Estos nombres son un poco complicados. Supuestamente se alinea con los solsticios y equinoccios, actuando como un calendario solar gigante. Imagínate usar una estructura de piedra de 40 toneladas para saber cuándo plantar sus cultivos o zarpar. El rey señaló las muescas en la piedra superior que marcan los días más largos y más cortos del año. Además, 3 caminos visibles se alinean con los movimientos del sol. Nadie sabe realmente por qué se construyó el Ha'amonga Amaui, ni qué antigüedad tiene. Seguro, los historiadores dicen que en el año 1200, pero los escépticos sostienen que podría ser mucho más antiguo, como otros trilitos prehistóricos de todo el mundo. Antes de visitarlo, debes saber que el Parque Histórico Ha'amonga Amaui ha estado en la lista tentativa de la UNESCO desde 2007, por lo que aún no es oficialmente un sitio de patrimonio mundial. Eso solo significa que probablemente deberías visitarlo ahora, antes de que se vuelva instantáneamente famoso. Las calaveras de cristal. ¿Cuál es la verdadera historia detrás de las legendarias calaveras de cristal? ¿Eran lo suficientemente geniales como para incluirlas en una película de Indiana Jones? Hace tiempo, a mediados del siglo XIX, Europa estaba obsesionada con las culturas antiguas, incluso más obsesionada que hoy, mucho más obsesionada. Unas personas astutas en Alemania, en un pintoresco pueblo llamado Idar Oberstein, pensaron que podían sacar provecho de la moda. Hicieron calaveras de cuarzo y las hicieron pasar como artefactos antiguos. ¿Eso significa que las calaveras de cristal aztecas no fueron hechas por los aztecas? ¿Significa que realmente no tienen poderes místicos o nanotecnología que contenga secretos alienígenas? Viajemos en el tiempo a París, 1881. El comerciante de antigüedades francés Eugène Bouvin, que probablemente se retorció el bigote de manera dramática, intentó vender una calavera de cristal como un artefacto azteca, pero el Museo Nacional de México no se lo creyó, literal y figurativamente. El cráneo llegó a manos de Tiffany & Co., que lo vendió al Museo Británico en 1897. El Museo Británico determinó que el artefacto era genial, pero definitivamente no antiguo. Estaba hecho de cuarzo de Brasil o Madagascar, 2 lugares de los que los mesoamericanos seguramente nunca habían oído hablar. No había forma de que el cráneo de cuarzo fuera azteca. El cráneo del Museo Británico es solo uno de los muchos. También está el infame cráneo de Mitchell Hedges, que tiene más giros que una fábrica de pretzels. Supuestamente descubierto en Belice en 1924 por Anna Mitchell Hedges, este cráneo supuestamente tenía poderes místicos. Presuntamente era antiguo, pero el cráneo fue tallado con herramientas modernas como taladros rotatorios. Tu dentista podría haber hecho algo similar con herramientas en su temida sala de tortura. Bueno, tal vez no sea tan fácil, pero entiendes la idea. Ana dijo que encontró el cráneo enterrado debajo de un altar derrumbado en Luba Antun, pero ella solo lo registró. Nadie vio a Ana encontrar el cráneo. Nadie en Luba Antun vio nunca el cráneo en el lugar de la excavación. Lo sospechoso de Ana era que su padre era F.A. Mitchell Hedges, un popular novelista y aventurero. Pruebas recientes han revelado que lo más probable es que haya comprado el cráneo en una subasta de Sotheby's en 1943. Luego, su hija lo utilizó para intentar hacerse pasar por la reina de los arqueólogos. Pero eso no significa necesariamente que el cráneo no sea un objeto místico real. Se desconoce de dónde venía antes de la subasta de Sotheby's. El restaurador de arte Frank Dorland afirmó que cuando inspeccionó el tesoro, no encontró marcas de arañazos que hubieran sido hechas por tecnología primitiva. Sin embargo, encontró un rechinamiento mecánico en los dientes. Frank Dorland afirmó que el cráneo podía tener 12.000 años. Algunos creen que su composición cristalina puede curar enfermedades, causar visiones o predecir el futuro. Ana afirmó que el cráneo le ayudó a prever el asesinato de JFK. Un momento, ¿Ana previó el asesinato y no advirtió a nadie? Hay afirmaciones aún más sorprendentes relacionadas con los cráneos. Se habla de la Atlántida, de extraterrestres y de la predicción del apocalipsis del año 2012 en el calendario maya. Aparentemente, reunir 13 cráneos místicos detendría el fin del mundo, pero el fin del mundo nunca llegó.
Lo confuso de los cráneos es que algunos parecen reales, pero otros son obviamente falsificaciones de Alemania. Hay tantas falsificaciones que nadie sabe qué cráneos podrían ser ejemplos de tecnología prehistórica real. En 2008 los científicos se pusieron serios. Utilizando microscopios electrónicos y cristalografía de rayos X, confirmaron que los cráneos fueron hechos con abrasivos modernos como herramientas recubiertas de diamante o carburo de silicio. ¿Fueron hechos por humanos modernos o humanos antiguos con herramientas modernas? La antigua China se encuentra con la Última Cena. Olvídate del Santo Grial. Una reliquia mucho más desconcertante ha aparecido en Tierra Santa. Un artefacto del siglo XVI procedente de China. No solo está fuera de tiempo, está inexplicablemente fuera de lugar. Los arqueólogos tienen aquí una reliquia china del Monte Sión, el mismo lugar donde algunos dicen que tuvo lugar la Última Cena. Los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel desenterraron un cuenco de porcelana del siglo XVI. El cuenco lleva una inscripción que dice: "Por siempre guardaremos la eterna primavera". Suena poético, ¿verdad? Pero, ¿qué hace en Jerusalén? Tierra Santa no es precisamente conocida por sus vínculos con la antigua China. Michael Chernin, un antiguo israelí, fue el afortunado que vio el cuenco asomando de la tierra durante la preparación de la excavación. En un momento Michael estaba limpiando escombros y al siguiente sostenía un artefacto de siglos de antigüedad que vincula la ciudad santa con la China imperial. El cuenco quizás proviene de la dinastía Ming, en algún momento entre 1520 y 1570, cuando la Gran Muralla China se erguía y los otomanos gobernaban el Medio Oriente. El cuenco tiene solo 500 años, aunque parece que fue hace una eternidad. China y los otomanos ya se conocían bien 5 siglos antes de hoy. Según los historiadores, unas 20 delegaciones otomanas visitaron China entre los siglos XV y XVII, lo que demuestra que los dos imperios eran amigos en el comercio. El erudito chino Ma Li incluso escribió en 1541 sobre comerciantes chinos que pasaban el rato en ciudades como Beirut y Trípoli y posteriormente pasaban por Jerusalén. Supongo que el comercio de especias venía con las ventajas de la porcelana. Lo que hay que recordar es que los imperios antiguos que no crees que estén conectados pueden haber estado conectados en realidad. Pero, ¿qué llevó específicamente el cuenco al Monte Sión? El Monte Sión no es una colina cualquiera. Para los cristianos es el lugar simbólico de las promesas de Dios y el escenario de la Última Cena. Para los judíos es donde el rey David guardaba el Arca de la Alianza. Y ahora es el punto de encuentro entre Oriente y Occidente. El cuenco podría haber sido parte del almuerzo de un comerciante. Tal vez se cayó de un carro. Nadie sabe por qué está en la colina, solo que vino del lejano Oriente. ¿Cómo lucir como un extraterrestre? ¿Por qué se han encontrado innumerables cráneos alargados en todo el mundo? ¿Podemos culpar a los extraterrestres o a las antiguas tendencias de la moda? Imagina estar tan comprometido con un aspecto específico que lo empiezas a hacer antes incluso de poder caminar. Eso es la modificación craneal en pocas palabras. Culturas de todo el mundo, desde el antiguo Perú hasta Papúa Nueva Guinea e incluso los neandertales extintos, decidieron retocar sus cabezas por diversas razones. Puedes llamarlo modelado de la cabeza o modificación craneal. Es lo mismo de cualquier forma que lo mires. Era la práctica de alargar una cabeza humana y comenzaba con los bebés. La ciencia nos dice que, a veces, el modelado de la cabeza se producía de forma involuntaria, como cuando los padres usaban tablas de cuna para sujetar a sus bebés en su lugar mientras hacían varias tareas a la vez. La presión constante en la parte posterior del cráneo hacía que crecieran en, llamémoslo, direcciones creativas. También sucedía de forma muy intencionada. En muchas culturas la gente ataba las cabezas a sus bebés a propósito entre dos tablas duras de madera para crear formas específicas. El cráneo crecía largo y obtuso. Tal vez te estés preguntando por qué alguien haría esto intencionalmente. La pregunta es por qué tantas culturas diferentes que nunca se conocieron practicaron la misma forma de modificación. Es como si todos los miembros de tu familia se hicieran tatuajes iguales por accidente. Veamos algunos de los cráneos que los científicos han descubierto. Para algunas culturas era puramente estético. Los Arahué de Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, daban forma a sus cabezas porque pensaban que se veían bien, sin rituales ni ceremonias. Era pura vanidad.
En Perú, la gente del Valle de Moquegua prefería una forma de cabeza, mientras que sus vecinos del Valle de Catari lucían un estilo diferente. Para los antiguos peruanos, la forma de la cabeza era indicativa del grupo cultural al que pertenecías. En sitios como Tiwanaku en los Andes, los arqueólogos encontraron cráneos fronto-occipitales con frentes aplanadas y anulares oblicuos con formas circulares. Esto no fue casualidad. Las personas en diferentes valles tenían fuertes preferencias, como peinados regionales, y sabían cómo modificar las formas de la cabeza. Los investigadores Beatrice Blackwood y P.M. Danby estudiaron cómo los diferentes métodos de la unión creaban diversas formas de cabeza. El análisis radiográfico, que es básicamente rayos X para los arqueólogos, reveló cómo la presión cambiaba el grosor del cráneo con el tiempo. En Jericó, una de las ciudades más antiguas de este planeta, se encontraron algunos cráneos alargados, enyesados, pintados y decorados como obras de arte. Se pensaba que vinculaban a los vivos con sus antepasados muertos. Expertos como Alexandra Fletcher incluso han encontrado evidencia de que algunos cráneos fueron modificados intencionalmente antes de la muerte para que se destacaran en la otra vida. En la antigua Francia, tener una forma de cráneo distintiva se reservaba para la clase alta, así que si alguien te veía venir, se apartaba de tu camino. Pero, ¿y si todo esto se debe a los extraterrestres? Hay teorías sorprendentes que sugieren que las personas alargaron sus cabezas para imitar a los extraterrestres que los visitaron, o más bien a sus ancestros antiguos hace miles de años. No inventaron estos elegantes cráneos por sí solos. Si eres entusiasta de los alienígenas antiguos, habrás escuchado esta teoría antes. Es posible que los seres humanos simplemente hayan estado copiando a los extraterrestres. Máquinas de 300 millones de años. Antes les conté sobre una rueda atrapada en una roca durante 300 millones de años encontrada en Ucrania. En la vecina Rusia se descubrió una parte de una máquina de exactamente la misma edad. ¿Estamos ante una serie de bromas persistentes o realmente existió una civilización con maquinaria avanzada en el pasado primigenio de nuestro planeta? Conozcan a Dmitry, un residente de Vladivostok, Rusia. Estaba tratando de mantenerse caliente en el brutal invierno ruso cuando su vida cambió para siempre. Mientras hurgaba en un trozo de carbón destinado a su horno, vio algo extraño. Dmitry encontró una varilla metálica en su carbón, casi como una pieza de engranaje. Fue como encontrar piezas de automóvil en tu bolsa de carbón para barbacoa. No obstante, Dmitry no se encogió de hombros como mucha gente haría. Se puso en contacto con el biólogo local, Valery Breyer, quien, junto con otros investigadores, lo examinó más de cerca. Llegaron a la conclusión de que el objeto tenía un parecido sospechoso con un riel de metal dentado, el tipo de cosa que se ve en microscopios o aparatos tecnológicos. El carbón en sí provenía de las minas de Chernogorodsky en Caucasia, una región donde los depósitos de carbón tienen unos 300 millones de años. Pero, ¿eso significa que el objeto es igual de antiguo? Tal vez. Las pruebas revelaron que estaba hecho de 98% de aluminio y 2% de magnesio, una composición que a menudo se asocia con aleaciones hechas por el hombre. También contaba con 6 dientes idénticos, lo que los expertos coincidieron en que significaba que era poco probable que el objeto se transformara de forma natural. El descubrimiento condujo a lo inevitable: rumores de extraterrestres antiguos. Komsomolskaya Pravda, una publicación rusa, incluso planteó la idea de que los extraterrestres podrían haberlo dejado atrás. Me parece que la rueda en Ucrania y la barra de metal en Rusia podrían estar relacionadas. El corazón de San Lawrence. En marzo de 2012, alguien robó el corazón de San Lawrence O'Toole de la Catedral de la Iglesia de Cristo en Irlanda. Desapareció durante años y la investigación policial no iba a ninguna parte. Pero luego, en un extraño giro de los acontecimientos, alguien llamó para dar una pista. En 2018, el corazón estaba de vuelta en la iglesia. Entonces, ¿qué sucedió? Según un informe del Irish Examiner, los ladrones que robaron el corazón lo devolvieron porque pensaron que estaba maldito. Creían que el artefacto de 800 años de antigüedad estaba causando que sus seres queridos cayesen muertos por ataques al corazón. Lawrence O'Toole fue arzobispo de Dublín durante la invasión normanda en el siglo XII. Después de que los normandos invadieron el país,
Lawrence actuó como intermediario. Era el intermediario entre los invasores y los lugareños, tratando de mantener la paz. También desempeñó un papel importante en el movimiento de reforma de la Iglesia irlandesa, razón por la cual fue canonizado en 1255 por el Papa Honorio III. Lawrence encontró su fin en 1180 cuando enfermó en Inglaterra. Murió y fue enterrado en Normandía, lejos de su hogar y de su gente en Irlanda. Después de la muerte de Lawrence, su corazón fue extraído de su cuerpo y colocado dentro de un relicario. El relicario permaneció intacto en la jaula de hierro dentro de la catedral de Christ Church hasta el robo en 2012. Y ahora el número 9, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar al canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para más videos como este. Número 9. El cementerio perdido. Los agricultores que viven en el centro de Ecuador comenzaron a trabajar en un tanque de agua de riego cuando encontraron algo increíble. Se encontraron con esqueletos de hace 500 años. Inmediatamente dejaron de cavar y esperaron a los arqueólogos. Pronto los expertos revelaron un antiguo cementerio inca sembrado de huesos y artefactos extraños. El sorprendente hallazgo se realizó en la provincia de Cotopaxi. Desde que comenzaron las excavaciones, han encontrado muchas cosas asombrosas. Esteban Acosta, encargado de la excavación, dijo que su equipo descubrió los cimientos de algunas casas antiguas. También desenterraron 12 esqueletos y los artefactos enterrados junto a ellos. El cementerio se usó desde 1450 hasta 1540. Esta fue una época muy tumultuosa para los incas que vivieron aquí, pues los españoles acababan de aparecer y la cultura inca estaba muriendo. Los bienes funerarios muestran exactamente cómo estaba cambiando la sociedad y la cultura. Las piezas de cerámica descubiertas con los cuerpos obviamente fueron construidas por el Inca. Tienen todas las marcas de la cerámica inca, pero también estaban marcadas con el simbolismo cristiano. Una de las vasijas tenía tallada la cruz cristiana y la letra W. La W podría referirse a cualquier cosa, desde una persona a un lugar. Los arqueólogos no tienen idea. El artefacto más extraño es un anillo. El anillo fue descubierto con uno de los esqueletos, pero nadie sabe de qué está hecho. No parece ser cobre ni ningún otro material conocido. No parece nada asociado a la cultura inca y puede haber sido de un conquistador español, pero eso es solo una suposición. El anillo es una anomalía total y en realidad excepcional de encontrar en un cementerio tan pequeño y aislado. Número 8. Los brazaletes de la reina. En la tumba de la reina egipcia Eteferes I, los arqueólogos encontraron unos hermosos brazaletes antiguos. Los brazaletes revelaron últimamente nueva información sobre la red comercial entre el reino antiguo de Egipto y Grecia. La reina Eteferes no fue la mujer más famosa que jamás gobernó al país, pero ella fue una de las reinas más influyentes que jamás tuvo Egipto y la madre de alguien muy importante. La reina Eteferes I y el rey Sneferu fueron la primera pareja gobernante de la cuarta dinastía en el año 2575 a.C. Su hijo fue el faraón Khufu, el hombre que fue enterrado en la Gran Pirámide de Giza. La tumba de la reina fue encontrada en Giza en 1925. Los arqueólogos descubrieron una cantidad absurda de joyas, junto con muebles de oro dorado. Muchas de las piezas de joyería eran pulseras, algunas de las cuales se encuentran actualmente en la colección del Museo de Bellas Artes de Boston. Cuando los investigadores observaron más de cerca las pulseras, se sorprendieron al encontrar
Rastros de plata. Esto fue un poco desconcertante porque no había fuente de plata en Egipto hace 4600 años. La plata procedía de un grupo de islas griegas en el mar Egeo. La autora principal del estudio, Karin Sowada, de la Universidad Macquarie, dice que el descubrimiento de la plata muestra una conexión comercial obvia entre el antiguo Egipto y la antigua Grecia. Esta es la primera vez que los científicos han podido conectar los dos imperios a través del comercio antes de la construcción de las pirámides. La plata debe haber llegado en barco a Egipto, donde se forjó en brazaletes dignos de una reina. Número 7. Pesca de tiburones. Cerca de la ciudad de Ashkelon, en Israel, los arqueólogos descubrieron un anzuelo de cobre. Es un artefacto bastante básico, una pieza doblada de cobre con una punta en un extremo y un lazo en otro. Pero hay más en el raro gancho de lo que piensas. Los arqueólogos dicen que no solo es el anzuelo de cobre más antiguo jamás encontrado en la región, sino que también es muy probable que se usara para atrapar tiburones. El anzuelo de 6000 años es mucho más grande que un anzuelo ordinario, que es, como los investigadores saben, que era para los tiburones. La gente aquí no estaba atrapando tiburones blancos. Es posible que hayan estado capturando tiburones trozo y tiburones areneros, tal vez durante las expediciones de pesca de la comunidad. Los antiguos israelitas se reunían por docenas para vaciar el mar de todos los tiburones que pudieran encontrar. Esta fue una pesca masiva realizada por personas de la Edad Media, incluso antes de la invención de la rueda. Número 6. Máscaras mortuorias victorianas. Recientemente se encontró algo sombrío e inquietante en un cobertizo en una propiedad cerca de la ciudad de Perth, en el Reino Unido. Se descubrió una colección de máscaras mortuorias de la época victoriana acumulando polvo. Dos de las horribles máscaras fueron identificadas como Benjamin Courvoisier. Fue un asesino en serie que aterrorizó las calles de Londres 5 décadas antes de que Jack el Destripador hiciera su violento debut. Las horribles máscaras mortuorias fueron encontradas durante una evaluación de rutina de la propiedad por parte de un subastador. Alguien había muerto y la propiedad estaba siendo vendida. El subastador tuvo que comprobar si había alguna rareza. Imagina la sorpresa cuando abrieron el cobertizo y encontraron las máscaras mortuorias conservadas de algunos de los peores asesinos de Inglaterra. Una de las máscaras mortuorias incluso estaba cubierta de lápiz labial. Alguien había practicado su maquillaje en la cabeza de un convicto muerto. Quizá te estés preguntando, ¿qué es una máscara mortuoria? Durante la época victoriana, los científicos creían que la forma del cerebro mostraba el tamaño del cráneo. Hubo un breve tiempo en que los científicos estaban convencidos de que al estudiar la forma de la cabeza de una persona podían entender lo que estaba pasando en su mente. Esto inspiró a los científicos a hacer moldes de yeso de asesinos en serie convictos. Todo era un intento de entender por qué eran tan malvados. Nadie sabe cómo terminaron las cabezas en el cobertizo al azar. Hubo 9 en total y ya se vendieron por más de $40,000 en subasta. La mitad del dinero fue para una sola cabeza de yeso de un asesino en serie. ¿Cuánto crees que costaría un molde de yeso de la cabeza de Jack el Destripador en el mercado actual? Déjame saber en los comentarios y presiona el botón de suscripción mientras lo haces. Número 5. Un hueso misterioso. En la década de 1990 se descubrió un fragmento de hueso en lo profundo de una cueva en Alaska. Se llama Cueva del Abogado, ubicada en la isla Wrangell en el archipiélago de Alejandro. Es frío, húmedo y bastante miserable, considerando todas las cosas. El fragmento de hueso se encontró cerca de unas cuentas
de conchas elaboradas por manos humanas. Esto fue evidencia suficiente para demostrar que la cueva fue ocupada por humanos prehistóricos en algún momento hace mucho, mucho tiempo. Pero cuando se encontró el hueso por primera vez, los investigadores no pensaron que fuera humano. Supusieron que el hueso procedía de un oso víctima de una partida de caza. El fragmento de hueso se mantuvo en un archivo hasta 2019. Fue entonces cuando se envió a un laboratorio de la Universidad de Buffalo. Una vez en el laboratorio, los científicos comenzaron a realizar pruebas genéticas. Estaban interesados en ver qué tipo de oso cazaban los nativos americanos hace 3000 años. Imagine su sorpresa cuando las pruebas regresaron diciendo que el hueso no era de un oso en absoluto. Era un hueso humano prehistórico. El hueso era parte de un húmero, perteneciente al brazo de una mujer nativa americana. Solo se pudo extraer alrededor del 15% de su genoma. Aún así fue suficiente para identificar a la mujer como parte del pueblo Tlingit. Los Tlingit todavía viven en Alaska ahora mismo. Han estado en Alaska durante más de 20.000 años y llegaron a Alaska a través del puente terrestre que conectó brevemente Asia con América del Norte. Número 4. Comedia antigua. El profesor James Way de Cambridge descubrió recientemente un manuscrito extremadamente raro en Escocia. El manuscrito fue escrito en el siglo XV, pero no era un drama, ni un libro de hechizos o un tomo de brujería. Ni siquiera era una historia épica. El manuscrito fue escrito por un comediante medieval. James encontró el manuscrito mientras buscaba en la Biblioteca Nacional de Escocia. Los científicos ya habían documentado el manuscrito. Investigadores anteriores habían anotado su fecha y el método en el que se hizo, pero nadie se había molestado en mirar el contenido del manuscrito. James fue el primero en sentarse y revisar las páginas. Pronto se dio cuenta de que estaba leyendo el guión de un stand-up de alguien. El artefacto contiene chistes sobre reyes y sacerdotes. Hay frases ingeniosas para los campesinos y el comediante incluso escribió comentarios alentadores para emborrachar a la multitud. El manuscrito tal vez fue escrito por un juglar viajero. Este habría sido alguien que viajó de pueblo en pueblo y vendió sus talentos en tabernas y palacios. Habría cantado y bailado contando historias y hecho malabares para una audiencia. Pero ahora sabemos que también hicieron rutinas de comedia stand-up. La mejor conjetura que tienen los científicos es que el trovador ambulante, de nombre desconocido, estuvo activo alrededor de 1480. Y en caso de que te lo preguntes, la respuesta es sí. La rutina de la comedia es obscena. Parece que incluso hace 500 años, los cómics insultaban a todo el mundo, recitaban chistes groseros y se burlaban de los ricos. Número 3. El Santo Cáliz de Valencia. El Santo Grial no es necesariamente algo de un mito. En la leyenda cristiana, el Santo Grial es simplemente la copa utilizada por Jesucristo durante la última cena. No es un gran artefacto que puede otorgar la inmortalidad. Es solo una copa que fue sostenida por Jesús. Una taza simple, totalmente ordinaria, pero debido a que fue usada por Jesús, se considera una de las cosas más sagradas del mundo entero. Si la copa existe, es algo que los estudiosos han especulado durante años. Pero no importa lo que creas, hay muchos contendientes por la verdadera copa de Cristo. Uno de ellos es un artefacto llamado el Santo Cáliz de Valencia, y se almacena en su propia capilla dorada, protegido por una sólida barrera de vidrio. Se cree que la copa sagrada fue tomada por el discípulo de Jesús, Pedro, después de la resurrección de Cristo. La guardó brevemente un soldado del Vaticano, que en algún momento la transportó a España. Alguien agregó un montón de joyas a la copa. En el siglo XIII, la copa se había transformado en un santo grial con incrustaciones de oro
y se ha guardado en la catedral desde entonces. ¿Crees que este es el Santo Grial real? Házmelo saber en los comentarios. Número 2. Monedas de la Legión. En el país de Georgia, los arqueólogos descubrieron un asombroso tesoro de monedas antiguas perdidas. Las monedas fueron desfiguradas después de haber sido acuñadas. Alguien golpeó un símbolo en las caras de las monedas como parte de una antigua tradición llamada contramarcado. Los científicos creen que pueden haber sido soldados de la infame legión romana conocida como la 10ª Legión del Estrecho Marino. En inglés se les llamó Legio Exfrentesis. Surgieron por primera vez a instancias del emperador Augusto en el 41 a.C. Participaron en campañas militares cruciales en todo el Imperio Romano y fueron famosos por ser particularmente brutales. La 10ª Legión del Estrecho Marino eran soldados endurecidos, extremadamente disciplinados y sin miedo a pelear. El emblema de su legión era un toro para simbolizar su fuerza. En Georgia se encontraron monedas con el emblema de un toro en la fortaleza romana abandonada de Apsaros. Es posible que los legionarios desfiguraran las monedas con su propio emblema como parte del contramarcado. Esto era algo que se podía hacer para extender la vida útil de las monedas romanas. Se estamparía un nuevo símbolo en una moneda existente como una forma de validar su valor. En este caso, la Legión utilizó su propio emblema para que las monedas antiguas volvieran a valer dinero. Pero, ¿de dónde sacaron las monedas en primer lugar? ¿Y por qué necesitaban ser contramarcadas? Los historiadores dicen que la Legión probablemente obtuvo estas monedas durante la invasión de Jerusalén en el año 70. Los guerreros saquearon el tesoro de Judea y luego transportaron su botín a la fortaleza de Apsaros. Debido a que las monedas habían sido acuñadas en otros lugares, la Legión tuvo que estampar cada piedra con su propio símbolo para poder usarlas y comprar cosas como pan y vino. Número 1. La rueda. Los arqueólogos en el Reino Unido han descubierto una rueda. No es la rueda la primera en rodar, pero es antigua y data del 1100 a.C. La rueda tiene alrededor de 1 metro de diámetro, aún con su eje adjunto. Fue descubierta en el sitio arqueológico de Moss Farm en Cambridgeshire. La Inglaterra histórica dice que la rueda no tiene precedentes en términos de lo bien que se ha conservado durante 3000 años. Duncan Wilson, director ejecutivo de Historic England, afirma que la rueda es el primer ejemplo completo de la tecnología que se haya encontrado en Gran Bretaña. La rueda se encontró en las ruinas de unas antiguas casas de madera. Hace 3 milenios, estas casas se incendiaron y cayeron a un río. Era parte de una comunidad de humedales, poblada por personas que construyeron sus casas sobre pilotes, pero debe haber habido al menos un camino que conducía a una tierra seca en algún lugar más allá de las casas sobre los pilotes. De lo contrario, no habría habido una rueda aquí. Fuertes vitrificados. En el siglo XIII, un estudio oficial de las tierras altas de Escocia descubrió una antigua fortaleza de la Edad del Hierro. Si bien hay muchas fortalezas en Escocia y en Europa, esta fortaleza era diferente. Este fuerte estaba hecho de piedra, que de alguna manera se habían fusionado. Los muros de este fuerte debieron estar expuestos a temperaturas extremas que provocaron el derretimiento parcial de la mampostería. Este proceso hizo que las paredes de roca se convirtieran en vidrio en un proceso conocido como vitrificación. El fuerte se llama Dunderdale y fue construido alrededor del 500 a.C., cuando en teoría los humanos carecían de la
tecnología para calentar muros de piedra a 1100 grados centígrados. Inicialmente, después del descubrimiento, la gente creía que quizás el fuerte se construyó sobre los restos de un antiguo volcán que lo había calentado, pero en realidad hay muchos más fuertes como este, y no solo en Escocia, sino en toda Europa. Este es solo uno de los 70 fuertes vitrificados en Escocia y 200 fuertes vitrificados en toda Europa. Los teóricos de la conspiración sugieren que una antigua superarma que aún no conocemos debe haber derretido las piedras. Los científicos pensaron mucho tiempo que algún tipo de actividad destructiva, como la guerra, derretía las rocas, pero no había evidencia de cómo. Algunos investigadores especularon que la vitrificación era una especie de ritual. Finalmente, en 2016, después de 200 años de especulaciones, 3 vulcanólogos finalmente intervinieron para tratar de ayudar a resolver el misterio. Colocaron algunas muestras de rocas en un horno de caja que imitaba la tecnología de la Edad de Hierro. El calor abrasador debilitó las piedras individuales, pero fortaleció la estructura general a convertir el mortero que mantenía las rocas juntas en una sustancia densa parecida al vidrio. Todavía no está claro por qué las personas de la Edad de Hierro hicieron esto con sus fuertes, o cómo se les ocurrió este método. Se necesitan más experimentos para comprender completamente sus prácticas de vitrificación y por qué harían esto en toda Europa. Deja tus teorías abajo en los comentarios. Número 8. Salas subterráneas. A principios de 2020, los arqueólogos israelíes descubrieron un complejo de habitaciones que estaban ubicadas debajo de la plaza del Muro Occidental en Jerusalén. Estas habitaciones fueron literalmente talladas en el lecho de roca debajo de la plaza. Es más, los arqueólogos no tienen idea de para qué se podían haber utilizado estas habitaciones, pero su ubicación es ciertamente evocadora. Están a solo 36 metros de distancia del Monte del Templo, que es un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes. Dado lo icónica que es esta ubicación, ¿cómo los arqueólogos no la encontraron durante tantos años? Bueno, aparentemente este complejo ha estado ubicado debajo de un piso de mosaico blanco de un gran edificio bizantino durante los últimos 1400 años aproximadamente. El complejo se compone de 2 habitaciones separadas conectadas por un patio y escaleras, todas ellas excavadas en el lecho de roca. También hay espacios de almacenamiento, nichos cortados en roca que sirven como espacio de almacenamiento y estanterías. Los arqueólogos también encontraron una serie de artefactos allí, como utensilios de cocina de arcilla, restos de lámparas de aceite y una palangana de agua ritual. Algunos de los objetos datan de alrededor de 2000 años. Este nuevo complejo es uno de los únicos signos que quedan de la antigua Jerusalén después de que los romanos destruyeran gran parte de la ciudad. Pero, ¿por qué construyeron esta estructura? Habría costado mucho trabajo tallar tanta piedra. Los investigadores no están seguros de si era una casa o una unidad de almacenamiento, si era un edificio religioso o civil, o por qué sus creadores habrían dedicado tanto esfuerzo en hacer este espacio. Los arqueólogos esperan descubrir más sobre el edificio bizantino y más salas subterráneas en el futuro que ayuden a resolver el rompecabezas. Número 7. Espada de 3200 años. En la isla de Mallorca, frente a las costas de España, los arqueólogos descubrieron recientemente algo asombroso: una antigua espada gigante que está casi completamente intacta. Esta espada la encontraron en el yacimiento arqueológico de Tailó del Serral de Cesabelé, que se encuentra en Punt-Punyent, en Mallorca. Esta ubicación contiene una gran cantidad de estructuras de piedra llamadas talayots, todas las cuales se estiman que tienen entre 3000 y 8000 años de antigüedad. Estas estructuras nos dan mucha información sobre las culturas antiguas que vivieron allí. Este sitio se descubrió por primera vez en 1950, pero el descubrimiento de la espada se encontró recientemente en 2019. Se cree que la espada en sí se dejó allí alrededor del 1200 a.C. Eso solo hace que sea aún más sorprendente que el artefacto esté en tan buen estado. Los arqueólogos no han encontrado muchas armas en el sitio, mucho menos armas de este periodo de tiempo. Los investigadores esperan que nos ayude a comprender cómo fue la edad de bronce en esa región. Sorprendentemente, el equipo que descubrió la espada estaba cavando en un lugar que ya había sido explorado antes. No buscaban nada nuevo, solo esperaban construir un museo en el lugar donde la encontraron. Como es habitual entre los arqueólogos, existe cierto desacuerdo sobre por qué se dejó esta espada en el sitio. ¿Podría haber sido una ofrenda religiosa? Tal vez, o tal vez, los talayots estaban destinados a defender su tierra y la espada es un signo de fuerza. En cualquier caso, quédate atento a más información sobre este fascinante lugar. Y ahora el número 6, pero primero, ¿sabes algo más sobre estos misteriosos artefactos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 6. El Drepanosaurus. El Drepanosaurus es todo un enigma. El primer fósil se encontró en Italia, pero todo fue aplastado y tuvo que ser reconstruido. Los científicos creían que era un reptil extinto, pero eso ahora se ha puesto en duda. Un segundo fósil fue encontrado en Goat Ranch, en Nuevo México, y este parecía tener una garra en cada pata en lugar de dedos. Ahora se piensa que en lugar de ser un dinosaurio o un reptil, estaba en su propia categoría de animal. Su garra frontal gigante estaba conectada a un hueso plano que no se ve en ningún otro animal conocido. También tenía un hocico delgado, una cola larga y musculosa, y una cola de punta que le permitía agarrarse a los árboles. De hecho, lo que alguna vez se pensó que era un reptil, en realidad se parecía a un mamífero, más específicamente a un oso hormiguero. El problema con esto es que la evolución dicta que los animales cambian constantemente, y los fósiles muestran el camino hacia los animales que vemos hoy. Este fósil es tan similar a algo de hoy en día que casi parece imposible. Algunos han sugerido que las dos especies evolucionaron independientemente una de la otra, lo que podría explicar esto, pero otros han sugerido que cuestiona toda la idea de la evolución. ¿Tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Parece que necesitamos encontrar más especímenes para encontrar la respuesta. Número 5. Nuevas especies de homínidos. Los científicos creen que pueden haber descubierto la existencia de una nueva especie de homínido no descubierta previamente, a la que denominaron Homo luzonensis. Sin embargo, si tienen razón, entonces los biólogos evolucionistas necesitarán seriamente repensar la evolución de la humanidad. Estos científicos descubrieron este nuevo fósil dentro de una cueva en Filipinas, pero si de hecho se trata de una nueva especie de homínido, entonces podría haber habido especies similares a los humanos en Asia antes de la partida de nuestros parientes más conocidos en África. Según los restos encontrados, esta nueva especie de homínido probablemente tenía alrededor de 1.22 metros de altura. Aunque era más pequeño que el Homo sapiens, compartía otras similitudes con nosotros. Por ejemplo, tiene el mismo tipo de molar. También hay pruebas que parecen indicar que el Homo luzonensis evolucionó a partir del Homo erectus, que es otro precursor de la humanidad. ¿Cómo pone esto en duda nuestra imagen actual de la evolución humana? Bueno, se piensa principalmente que los homínidos emigraron a Asia desde África en dos oleadas separadas. La primera oleada fue el Homo erectus, la segunda oleada fue el Homo sapiens. Los científicos solían pensar que el Homo erectus era el único homínido del bosque en Asia antes de que llegara el sapiens, pero si Homo luzonensis también estuviera allí, entonces necesitamos una imagen diferente. Los científicos aún no están seguros de esto, pero definitivamente será un tema de discusión en los próximos años. Número 4. Artefactos alienígenas aztecas. Hace unos años, un grupo de investigadores afirmó haber descubierto un tesoro de artefactos arqueológicos aztecas que parecen representar imágenes de extraterrestres. La cultura azteca se ha prestado para muchos hallazgos arqueológicos impresionantes a lo largo de los años. Hemos descubierto algunas de sus tumbas, sus templos y sus silbidos de muerte, entre muchas otras cosas. Pero si estos nuevos artefactos son legítimos, entonces no solo es interesante desde un punto de vista arqueológico, sino también desde un punto de vista extraterrestre. Supuestamente, se descubrieron alrededor de 400 artefactos. No han sido fechados, pero las fuentes dicen que el brillo que muestran es emblemático de la forma en que los aztecas sellaron sus rocas. Pero más impresionantes que su constitución son las figuras que representan. Muchas de estas piedras parecen mostrar imágenes de platillos voladores y figuras angelicales parecidas a extraterrestres, que aparentemente son adorados por figuras humanas. Algunos de estos artefactos tienen literalmente la forma del ovni clásico, y uno de ellos incluso tiene una pequeña figura alienígena en el centro. También hay cascos de piedra que tienen forma de cabeza alienígenas. Ahora bien, estos artefactos no parecen haber sido verificados por ninguna autoridad arqueológica, pero tampoco han dicho de manera concluyente que no son reales. Ojalá en los próximos años podamos encontrar más información sobre las circunstancias de este descubrimiento y de dónde vinieron. Número 3. Barco de Oseberg. Un humilde agricultor noruego se encontró con un notable hallazgo arqueológico completamente por accidente en 1903. Descubrió un barco vikingo totalmente intacto que también albergaba restos humanos y una gran cantidad de tesoros. Con los años, este barco pasó a llamarse Barco de Oseberg. Si bien no es el barco más grande, mide alrededor de 20 metros de largo. Es una locura que un artefacto tan inmenso no se haya descubierto durante tanto tiempo, e incluso entonces completamente por accidente. El tesoro dentro del barco también era notable por derecho propio. Por un lado, contenía el ahora famoso artefacto Buddha Bucket, que ha causado controversia en la comunidad arqueológica. La existencia de esta figura de Buda sugiere que los vikingos tenían interacciones con las comunidades asiáticas en ese momento, lo que significaría que su reinado
encontrado fue mucho más amplio de lo que podíamos haber imaginado anteriormente. Las circunstancias del descubrimiento fueron asombrosas. El barco en sí estaba completamente cubierto por tierra que, a pesar de la humedad del suelo, en realidad ayudó a conservarlo en condiciones casi pristinas. Estaba tan bien conservado que todos los dibujos de la popa y la proa del barco aún son visibles después de varios siglos. De hecho, puedes ir a verlo por ti mismo en el Museo de Barcos Vikingos en Oslo. Número 2. Grutas de Longyu. Las grutas de Longyu son una serie de estructuras subterráneas cerca del pueblo de Xiyang-Beikum, en la provincia de Zhejiang, en China. Se cree que tienen al menos 2000 años, pero los científicos e investigadores no tienen idea de cómo se construyeron, para qué se usaron o incluso quién fue el responsable de ellas. Fueron descubiertas originalmente en 1992, con un total de 36 grutas que cubren un área de 30.000 metros cuadrados. Cada una está tallada a casi 30 metros en limolita sólida y contiene características como habitaciones, canalones y piscinas. Además de las cuestiones de construcción, también es peculiar cómo se tallaron con tanta precisión y por qué se mantienen en tan buenas condiciones. Las grutas se han inundado durante siglos hasta que el gobierno drenó muchas de ellas para poder explorarlas a fondo. Son una prueba de que hubo una civilización avanzada en la región en algún momento, aunque no se ha documentado ninguna. Parece que cada vez que los investigadores descubren cosas nuevas, también encuentran más preguntas que la ciencia no puede explicar. Número 1. Puerta de Plutón. La Puerta de Plutón ha sido conocida como la Puerta del Infierno, y por una buena razón. La puerta en sí está ubicada en Denizli Merkez, en Turquía, y emite una columna de gas tóxico. Hasta el día de hoy, si los animales se acercan demasiado, se encuentran con un destino trágico. Su propósito es completamente misterioso. ¿Por qué este aire es tan tóxico y para qué se utilizó? Bueno, resulta que el aire tiene casi un 53% de CO2, y también sabemos que este sitio se usó una vez de manera ritualista para rendir homenaje a los dioses de lo que sea que haya debajo. Tan loco como es este sitio arqueológico, es extraño pensar que no fue descubierto sino hasta 2013. Los expertos inmediatamente empezaron a pensar que el supuesto templo del inframundo se había descrito en algún lugar alrededor del año 500 después de Cristo, y curiosamente, la Puerta de Plutón parecía coincidir con esta descripción. Los poetas de la época habían escrito sobre un extraño lugar donde todo lo que entraba moría por dentro. La Puerta de Plutón estaba adornada por figuras con forma de chamán que inhalaban tanto gas que aparentemente eran inmunes a él. Probablemente estaban constantemente tropezando con él. En ese momento, podías comprar animales diminutos y arrojarlos por la puerta solo para verlos morir y petrificarse por dentro. A veces, estos sacerdotes llevaban toros adentro y luego retiraban sus cadáveres. Como sus narices estaban más cerca del suelo, los toros morían mientras los chamanes sobrevivían. Gracias por ver el video. ¿Tienes alguna teoría sobre estos artefactos antiguos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.